lleno de fe y del amor de Dios, del cual uno tiene que guardarse de abusar por deseo de venganza. Vamos a entonar este precioso Salmo 35. Contiende con mi contendor, con mi agresor pelea, Señor. Escudo impave se empuña, y levántate mi ayuda. Saca lanza, sierra, Señor, contra mi cruel perseguidor. A mi alma tú di, solo yo soy tu potente salvación. Tenga vergüenza y confusión aquel que mi alma buscó. Vuelvan atrás avergonzados los que mi mal han intentado. Sean tamo que ante el viento van los que el ángel de Jehová. Su senda sea oscuridad, el ángel él los seguirá. Pues me pusieron sin razón red en un hoyo a traición. Para mi alma hoyo cavaron, sin motivo lo intentaron. Venga su fin sin petición, caiga en la red que escondió. Mi alma en Dios se alegrará, en su salud se gozará. Y todos mis huesos dirán: ¿quién como tú, oh Jehová, que libras al muy afligido, del que más fuerte que el asido, al pobre en necesidad, del que lo va a despojar? Testigos fueron contra mí, de lo que inocente fui. Alguien que me dona maldición, por dar a mi alma aflicción. Mas si enfermaron me he vestido, de saco ayuno y afligido. Eleva mi oración, mas a mi seno se volvió. Como por mi hermano marché, como por madre luché. Se rieron de mi adversidad, vil turbación sin piedad. Y mientras yo no entendía, me destrozaban noche y día, con los que lisonjeros son, con los que hacen vejación, con los truhanes, y así crujieron dientes contra mí. Señor, ¿hasta cuándo verás todo esto, todo mi mal? Rescata de sus destrucciones mi alma y de los leones. En reunión te confesaré, en
han llegado a proferir, lo hemos visto, sí. Mas lo has visto tú, oh Jehová, no estés callado y sin obrar. Señor, no te quedes lejano, de mí seas tú cercano. Alzate y despierta, Dios, mi Dios y mi grande Señor, para mi causa atender, para hacerla defender. Júzgame según tu equidad, mi Dios, Señor de majestad. No estén alegres divertidos al verme así abatido. No digan en su corazón, ella nuestra malicia razón. No lleguen ellos a exclamar, lo conseguimos devorar. Los que riman de diversión, vergüenza vean y confusión, sí que estas sean el vestido de los que arrogantes me han sido. Canten con alegre fervor todos los que están a favor de mi causa, que en verdad es afirmada en equidad. Siempre digan con gran fervor, se ha exaltado el Señor, que en el corazón suyo ama, la paz de su siervo en calma, y mi lengua proclamará tu justicia y tu equidad, tu alabanza que sin par, todo el día sin cesar. Y el Señor de toda gracia pueda, aún en nuestros momentos de persecución y aflicción, aliviar nuestros corazones con su maravillosa paz, amados en Cristo. Gracias le damos al Señor por su misericordia y porque nos permite estar este día del Señor reunidos. Por favor, a seguir orando, ¿cierto?, por los hermanos que se hallan en enfermedades, en dificultades, para que prontamente podamos tenerlos en este lugar con la ayuda del Señor. Bueno, amados, en el Señor, como ustedes bien lo saben, cada día del Señor estamos estudiando los 12 profetas menores. Estamos en el libro de Habacuc y le invito a que abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Hoy estudiaremos el segundo Selá, que parte de la mitad del verso 3 hasta el verso 9. Habacuc 3, la mitad del verso 3 al verso 9. Recuerde que este es un cántico, está separado por Selá. Quizás, cierto, cuando se plantearon los versículos, quedaron como juntos. Entonces nosotros nos estamos estudiando de acuerdo, cierto, a donde se hace la detención. Habacuc, capítulo 3, a medida que lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo de pie para así dar lectura a la palabra de Dios. Leemos, cierto, Habacuc 3:3, desde su gloria cubrió los cielos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor
fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Oremos. Amado y santo Dios, nos presentamos delante de ti este día del Señor, suplicando que nos hables por medio de las Sagradas Escrituras. Nuestras almas no viven solo de pan, sino que viven de todo alimento que sale de la boca de Dios, de esa palabra de vida, de esa palabra que transforma hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra, oh Dios, es verdad. Te ruego que abra nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Si alguno no ha nacido de nuevo, te ruego, Dios Santo, que por medio del Santo Espíritu de Dios, por medio de su santa palabra, sea despertado de aquella muerte espiritual. Dios Santo, por amor de tu nombre, háblanos. Por amor de tu Hijo, oh Dios, háblanos. Te ruego que tu Espíritu Santo me permita anunciar esta palabra de Dios con verdad y de acuerdo a lo que tú has establecido para este día del Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Ya hace varios años que estamos viendo los 12 profetas menores, verso a verso. En este caso estamos estudiando, ¿cierto?, el libro de Habacuc. Aquellos, si bien no hay un consenso amplio, Habacuc significa el que abraza. Y ya hemos dicho, cada profeta menor, de alguna u otra manera, su nombre tiene mucho que decir acerca del libro. Hemos visto que Habacuc comienza con diversas quejas. El tiempo que le tocó vivir a Habacuc es posterior, posiblemente posterior a los tiempos de Josías, tiempos de gran oscuridad, donde se acercaba el gran juicio de Dios sobre este pueblo que había quebrantado el pacto. Habacuc tiene esa queja justa dentro de él. Hemos dicho, no todas las quejas que tenemos son quejas pecaminosas. También existen quejas justas cuando deseamos que el Dios Santo haga justicia. En este caso, Habacuc deseaba que Dios, el Dios Santo, hiciera justicia en su pueblo. Su pueblo se había apartado de la mano del Señor. Y quería ver a Habacuc con sus propios ojos cómo Dios disciplina a su pueblo. Dios le responde esta queja a Habacuc. Y le responde que un pueblo del norte, llamado los caldeos, que era el pueblo de Babilonia, vendría y asolaría a Jerusalén. Luego de escuchar la respuesta a su queja, Habacuc siente un dulzor en él. Y siente ese dulzor porque Dios iba a hacer justicia, porque Dios es santo, porque Dios es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Pero luego de digerir esto, y luego de agradecer a Dios porque Él era la roca, aquel que es fiel a su pacto, luego de eso viene un amargor a su corazón. Porque si bien su pueblo iba a ser disciplinado, su segunda queja se hace manifiesta y le queda esta duda. Y Señor, ¿qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con este pueblo caldeo que no te sirve y atribuye a otro Dios su victoria? ¿Qué va a pasar con este pueblo? Los babilonios.
es ahí donde Dios, tan misericordioso y clemente, le responde por segunda vez al profeta. Pero le dice que escriba estas palabras de tal manera que el que corre, es decir, esos corredores mensajeros que no tenían prisa siempre, aún ellos tenían que quedarles claro de qué se trataba este mensaje. Y es así donde Dios le muestra, igual que a Asaf en el Salmo 73, cuál es el fin de los impíos. Que Dios, así como disciplina a su pueblo, también traerá juicio sobre aquellos que no sirven a Dios. Habacuc, con todo esto, queda tan agradecido de parte de Dios. Estaba en un momento de oscuridad, pero su queja fue respondida con estas sencillas palabras que siguen resonando hasta el día de hoy. El justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. Y aunque esta visión tarde, él debía esperarla. Él debía tener esa confianza que aunque en sus días no viera estas cosas, él debía confiar plenamente que el Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas. Es esa roca inamovible. Luego de escuchar todas estas cosas, Habacuc elabora un salmo, si lo podemos decir así, o un cántico, que si bien en nuestra versión Reina Valera dice oración, esto es más que una oración. Si usted se va al Salmo 7, va a encontrar cierta similitud, porque el profeta elabora esta oración o este tefilim, ¿cierto? Esta meditación profunda, sea en estilo de poema, sea en estilo de cántico, lo elabora sobre Sejinot, que es sobre diversos tonos, como algunos lo han traducido, por ejemplo Juan Calvino. Entonces eso que era traducción en diversos tonos debía provocar en aquellos que entonaran este cántico, debía provocar en ellos ese arrepentimiento para vida, ese deseo de volverse al Dios del pacto, aunque vieran que la misma mano de la disciplina del Señor la estaban viendo. Y en el capítulo 3, del verso 1 al 3, es lo que vimos la vez pasada, y podemos ver que este cántico muestra cómo deben estar aquellos que desean un avivamiento. Lo dijimos la vez pasada. Habacuc, ¿cierto?, está agradecido al Señor, genera este cántico. Pero hemos dicho que aquellos que desean un avivamiento, como lo deseaba Habacuc en esos tiempos de oscuridad, en primer lugar, ellos debían hacer tefilim. ¿Qué quiere decir? En una comunión estrecha e íntima con Dios, debían ellos abrir su corazón sin esconder nada. Debían, ¿cierto?, hacerlo en diversos tonos, como Sejinot, que son tonos de arrepentimiento, de no esconderle nada al Señor. Es decir, alguien que desea un avivamiento debe tener una estrecha relación con Dios. Debe hasta sus más íntimos pecados confesarlos delante de Él. Y aparte de eso, debe haber experimentado un temor por la palabra de Dios, un profundo deseo por los mandamientos de Dios, un profundo deseo por esta palabra de Dios que su principio es temerle a Él. Muchas personas quieren un avivamiento, pero lo hemos dicho anteriormente, ni siquiera han podido leer la Biblia completa en toda su vida. Muchas personas desean un avivamiento, pero no quieren recurrir a una comunión íntima con Dios, ni siquiera quieren reconocer sus más íntimos pecados. Hemos dicho que esta expresión, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer, es lo que deseaba Habacuc, que Dios hiciera visible su majestad que había sido tan claramente vista en los tiempos de su salida de Egipto, en los tiempos en el desierto, en esos tiempos de oscuridad donde escasea la palabra, en esos tiempos de oscuridad donde hay tanta apostasía, pareciera que no hay ninguna luz, pareciera que
como si Dios se escondiera. Pero el deseo de Habacuc era esperar que Dios, en medio de los tiempos de oscuridad, hiciera conocer sus antiguas proezas. Pero esto no es tan simple. Si alguien desea un avivamiento, también debe tener en cuenta una cosa. Porque pareciera ser abrupto, desea un avivamiento, pero también le dice, pero la ira, acuérdate de la misericordia. Entre más se acerca la majestad de Dios a sus santos, más santidad exige de aquellos que se acercan a Él. Entre más santidad, entre la santidad de Dios se acerque más a las personas, más temor de Dios hay. Pero a la vez vemos más cómo la disciplina del Señor se manifiesta, ¿cierto? Tomamos ejemplo de los hijos de Aarón. Vemos que ahí mismo se había hecho tanto el Señor visible. Pero un error en la adoración le cuesta la vida a sus hijos. En los tiempos, ¿cierto?, del apóstol Pedro, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y caen muertos inmediatamente. Entonces deseamos un avivamiento, pero también debemos desear que el Señor en su ira se acuerde de la misericordia. Es decir, deseo, Señor, que tú estés visible, pero no me olvido de que tu disciplina se va a incrementar y va a estar más presente que nunca. Luego de eso, culmina, antes de terminar con ese descanso, ¿cierto? Ese selá, ese lapso de meditación, dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Qué quiere decir eso? Si no conocemos dónde está Temán, ¿cierto? Y no conocemos dónde está Parán, muy difícil vamos a poder, ¿cierto?, para entender esto. Pero si vemos que Temán es de aquellos hijos de Esaú, y vemos que aquel Parán es de aquel monte Sinaí, nos damos cuenta que aquí está haciendo alusión a Habacuc, a que Dios vendrá desde ese lugar cuando estuvo con ellos en Egipto. Cuando estuvo con ellos esos 40 años también en el desierto. En palabras simples, Habacuc tiene la certeza de que Dios se hará presente en su pueblo, de que Dios se hará manifiesto en su pueblo. Y eso debía ir con un selá, ¿cierto?, como fin, y ese selá coloca una meditación. Deseamos un avivamiento, pero debemos nosotros mismos estar preparados para uno. Debemos también acordarnos que Dios sí o sí se va a hacer presente. Porque aunque nosotros no lo veamos, Él está presente con su pueblo. Luego de que culmina esa meditación, vienen los versículos que hoy estudiaremos. Y parte diciendo, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Luego de este silencio para la meditación, sigue expresando en la misma temática Habacuc en su cántico. Sigue expresando en este cántico cómo era Dios visible con ellos en los tiempos de su salida de Egipto. En esos tiempos donde ellos anduvieron por el desierto. Cómo Dios cubrió con su gloria los cielos. Con su presencia, con su chequiná. Él cubrió los cielos. Y al cubrir los cielos, ¿qué acontece con la tierra? Se llena, pero se llena de su alabanza. Algunos han tildado a Dios de egoísta. No sé si usted lo ha escuchado cuando ha conversado con las personas que no conocen al Señor. Dicen, ¿por qué Dios es tan egoísta? Él busca su gloria. Él demanda que todos lo adoren. Yo creo que si una persona se levanta y dijera lo mismo que dice el Señor, sería algo pecaminoso. Pero ¿por qué para Dios no es pecaminoso? ¿Por qué para Dios no es pecaminoso demandar su gloria? Porque Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, ¿qué es lo que demanda de sus criaturas? Alabanza. Su gloria cubrió
los cielos. En los tiempos de Habacuc, recordemos, es un tiempo de oscuridad, es un tiempo donde él ve que aquellas personas que se habían comprometido con Dios a seguir el pacto no estaban comportándose como es digno. Pero él está seguro que en medio de tanta oscuridad, la gloria de Dios es manifiesta. Recordemos lo que Isaías capítulo 6, versículo 3, en esta visión que tiene Isaías, cuando ve al Señor en su trono, alto y sublime. Aquellos serafines decían, santo, 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 pero a la vez decía, la tierra está llena de su gloria. Cuando nos ponemos a meditar sobre esto y decimos, la tierra está llena de su gloria, es como si nos costara ver la gloria de Dios. Si de manera superficial empezamos a meditar estas cosas, es como si nos cuesta. Vemos en la televisión violencia, vemos en la televisión un montón de desastres. A veces pensamos que nuestros tiempos son tiempos oscuros, pero si nos fuéramos y nos remontamos a Roma o a los mismos tiempos de Habacuc o a los tiempos mismos de Jeremías, como estamos en nuestras lecturas diarias, nos vamos a dar cuenta que el tiempo no es distinto. Pero ¿cómo aún en medio de tanta oscuridad yo puedo ver la gloria de Dios? Es que está, y esto se remonta a lo que Habacuc entendió. Recuerde que esta alabanza es producto, es consecuencia de lo que Habacuc entendió. ¿Y qué entendió Habacuc? El justo vive por fe. Mi confianza y mi fe es que su gloria es la que cubre los cielos. Y el cielo, cuando con nuestra mirada tan limitada lo contemplamos, lo vemos tan inmenso. Vemos los cielos como algo que cubre todo. Y en esta figura del lenguaje, como lo es un paralelismo, si hay algo que quiere el profeta por medio de esta poesía mostrarnos, es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Su presencia lo llena todo. No hay lugar donde nos podamos esconder de su presencia. Y no hay lugar alguno donde su presencia no esté. Mientras con mi esposa meditábamos en este Día del Señor en un libro de John Flavel, El consuelo para los desconsolados, podíamos analizar que John Flavel hablaba acerca de esta expresión. Muchas veces los cristianos pasan por momentos de oscuridad, en aquellas providencias oscuras, y cuando mermamos por tanto enfocarnos en las cosas visibles y terrenales, cuando nos focalizamos tanto en los problemas que tenemos en esta vida, empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios y nuestro corazón se empieza a llenar de tinieblas tan densas que nos impiden ver la misericordia de Dios, que nos impiden ver la gloria de Dios. Pero como Habacuc estaba pasando por algo similar, podemos decir y convencernos, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, aun cuando nuestro corazón pueda de alguna manera llenarse de tinieblas, estoy seguro de que la gloria de Dios está ahí y puede alumbrar. Y cuando su gloria alumbre, esas tinieblas desaparecen y merman. Por eso, amados en el Señor, estar tan enfocado en la vanidad del mundo, en lo que nuestros ojos físicos ven, nos puede hacer perder el rumbo. Nos puede, de alguna manera, traer muchos problemas. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, cuando miramos con los ojos de la fe, podemos contemplar claramente que Dios está ahí. ¿Quién de nosotros no ha vivido alguno de estos momentos difíciles, donde nos cuesta ver al Señor? Pero de un momento a otro, cuando volvemos a esta comunión con el Señor, le podemos ver claramente. Y trae a nuestro corazón un gran alivio. Y trae a nuestro corazón un gran descanso. Y podemos decir y cantar con Habacuc, su gloria, su gloria cubre los cielos. ¿Y qué debo hacer yo aquí en la tierra? Alabarle, loarle, reconocerle. Si hay algo que quiere Habacuc en estos tiempos de oscuridad es dar a conocer quién es Dios.
No es que Dios se oculte, es que como Adán y Eva, el hombre se oculta de Dios, se esconde. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor, que nos amó, sigue exclamando: Adán, Adán, ¿dónde estás? No es que él no sepa, es que quiere que Adán se dé cuenta que tiene que salir de ahí. No debe seguir escondiéndose. Pero vean la bondad de nuestro Dios. Cómo Él, como un padre, nos va a buscar ahí. Por eso en estos momentos más oscuros, Habacuc que comprendió eso, el justo vive por fe. Y si vive por fe, Dios está ahí. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. El verso 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Qué es lo que ellos vieron en Sinaí? ¿Pudieron ver en apariencia a Dios físicamente? No. Dios es espíritu. Cuando con nuestro hermano Angelito podemos repasar lo que es el catecismo menor, el catecismo infantil, le podemos hacer esa pregunta: ¿qué es Dios? Y él puede responder muchas veces de manera tan franca: es espíritu. Él es espíritu, no lo puedo ver. Pero entonces, ¿cómo Dios puede mostrar? Y aquí hace alusión a Habacuc. Recuerde que esto está enfocado y está contextualizado en lo que ellos vivieron en su exilio, en lo que ellos han vivido como nación. Y ellos nunca vieron a Dios físicamente, porque la Escritura mismo lo recalca: a Dios nadie le vio jamás. Exceptuando a la persona del Hijo, nadie ha visto a Dios físicamente. Pero ¿quién es el que le ha dado a conocer? El Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran con claridad quién es Dios. Y Dios se le mostró en la antigüedad por medio de teofanías, formas, destellos. Y ellos podían ver, dice, el resplandor fue como la luz. Cuando yo comprendo que su gloria es la que cubre los cielos y que la tierra se llena de alabanza, se puede encender una luz en medio de tanta oscuridad. Se puede encender una luz en medio de tantas tinieblas que a causa de nuestro pecado se han incrementado. Pero el resplandor fue como la luz. ¿Y salen qué cosa de su mano? Salen esos rayos brillantes. ¿Para qué sirve la luz? Sino para iluminar, para traer claridad. Pero más que esto, es para dar a conocer quién es Dios. Es tan maravilloso Dios, que no solo se ha dado a conocer por medio de aquella revelación natural, sino que también por medio de su revelación especial, la cual es la palabra de Dios. Este destello de luz que ellos vivieron, más que estar Habacuc reflejando una escena donde ve una luz tan brillante, más que eso le está mostrando: Dios se hizo visible. ¿Y dónde se hizo visible con tal magnitud sino en el monte Sinaí? ¿Qué hizo él en el monte Sinaí? ¿Un espectáculo? Porque muchas personas cuando ven Sinaí se enfocan en el espectáculo, en esas bocinas sonando, en ese monte ardiendo, pero no se fijan que ahí está siendo revelada la santa palabra de Dios. Esa luz y ese resplandor es como Dios se ha mostrado y se ha reflejado para que usted y yo los podamos ver. Como se dice acerca de Jesús, y esta luz alumbra a todo hombre. Jesús es conocido también como la luz del mundo, para que podamos comprender con más claridad quién es Dios. Jeremías, en el capítulo 3, versículo 24,
puede decir, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere ser entendido. Dios quiere ser conocido. Y Dios ha tenido tanta misericordia que en su resplandor fue como una luz donde le pudimos contemplar claramente quién es Él. Y cuando ellos lo contemplaron, dice, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿Por qué lo manifiesta de esta manera? Allí estaba escondido su poder. No que Dios esté escondido, sino que ahora que tengo luz puedo contemplarlo. Cuando una persona que no ha nacido de nuevo está muerto en sus delitos y pecados, no tiene esa luz para poder contemplar las cosas. Si bien la revelación natural le muestra la existencia de quién es Dios, esa revelación natural es incapaz de mostrarle quién es Cristo y con más claridad a Dios. Por eso es tan necesaria esa revelación especial. Vemos que la luz también resplandece en las mismas tinieblas. Si hay algo que nos está enseñando a priori aquí Habacuc, si hay algo que nos está enseñando, es que en nuestros momentos más oscuros es cuando más necesitamos conocer a Dios. Que en los momentos de más debilidad es cuando debemos contemplar más claramente a Dios. Si hay algo que he aprendido con este libro de John Flavel acerca del sufrimiento, es que en el sufrimiento es donde podemos ver más claramente quién es Dios. Quizás en otras situaciones podemos hablar acerca de Él, pero no de manera experiencial. Pero cuando sufrimos, es cuando lo vemos y lo contemplamos. Es cuando su gloria es manifiesta por medio de las Sagradas Escrituras. Pero si hay algo que nosotros debemos hacer, amados, es volver a las Escrituras. Es volver a la santa y poderosa palabra de Dios. El Todopoderoso estaba con ellos. El Dios de los ejércitos, el Dios del pacto, el Dios invencible y soberano, estaba con su pueblo. Porque en su mano estaba escondido su poder. Y su poder es mostrado de manera tan evidente por medio de su palabra. La palabra de Dios. ¿Por qué tiene y lo ve Habacuc como un poder tan grande la palabra de Dios? Porque son las promesas fieles de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que es fiel a su pacto. Y Egipto podrá tener un gran poderío y Babilonia podrá tener un gran poderío, pero si el Dios del pacto nos ha prometido algo, Él va a ser fiel hasta el final. Porque su fidelidad es tan inmensa que ni siquiera nuestra capacidad humana, nuestro entendimiento lo puede de alguna manera dimensionar. Su gloria es la que cubre los cielos y en la tierra se llena de su alabanza. El resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. En palabras simples, él estaba experimentando lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Egipto era poderoso, pero el Dios del pueblo, el Dios que le había hecho un pacto con este pueblo, es el Todopoderoso. El desierto parecía ser inhóspito, pero tiene un Dios providente y bondadoso, el cual lo sustentaría. El pueblo era débil y pecador, pero es su Dios. Era un Dios justísimo, pero a la vez un Dios lleno de gracia, lleno de favor. Dependemos de Dios completamente. Si has nacido de nuevo, ese Dios es tu Dios. Cristo es esa luz del mundo y esa luz es la que alumbra a todo hombre. ¿No es acaso Él digno de alabanza? Aunque no le hemos visto,
¿Has podido contemplar su poder? Creo que si hemos nacido de nuevo y nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, podemos contemplar la inmensidad del poder de Dios. Éramos personas que estábamos tan alejadas del Señor. Personas que ni siquiera pensábamos en las cosas del Señor. Pero de un momento a otro, cuando su llamamiento eficaz llegó a nuestras vidas, nunca más volvimos a ser iguales. Nunca más volvimos a ser lo que éramos. Y esa necesidad tan grande que hay por Dios dentro de nuestro corazón ha podido, de alguna manera, amados en el Señor, mantenernos en pie. El profeta, por medio de este cántico, desea mostrar quién es Dios a un pueblo que se hallaba en oscuridad. Pero sigamos con el verso 5. Dice: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Como lo hemos dicho, la palabra de Dios nos muestra tanto su amor, pero también nos muestra su justicia. Nos muestra que Él es un Dios santo, santo, santo. Dios es espíritu. Y si bien nadie le ha visto jamás, vemos de igual manera su gloria en los cielos. Vemos en la tierra su alabanza. Vemos su luz que resplandece. Vemos el inmenso poder que viene de su mano como un brillante y notorio rayo. Pero también el profeta recuerda de que Dios es un Dios santo. De que Dios es un Dios santo. Y delante de su rostro, ¿qué es lo que hay? Mortandad. Y esto es tremendo, amados. Porque si aquellas personas, y creo que usted lo ha estudiado bien este tema, cuando las personas se encontraron en conocer a Dios y se encontraron con su santidad, ¿qué es lo primero que ellos experimentaron? Un sentimiento de mortandad. Vemos a Isaías, el cual pensó que moriría. Vemos al mismo Juan, que cuando le vi dijo: caí como muerto a sus pies. Es triste ver cuando se dice la presencia de Dios y se muestra como que fuera algo tan banal, como algo tan simple, como una emoción. Muchos alegan, dicen: si yo siento, yo sé que Dios es espíritu, yo siento la presencia. Si verdaderamente comprendiésemos quién es el Dios santo, si verdaderamente comprendiésemos qué es su gloria, ese valor tan importante de quién es Dios, si comprendiéramos esa majestad, diríamos que su presencia, si hay algo que provoca en nosotros, es temor y temblor. Es esa honra que se merece Él al estar ante su majestad. Y cuando ese majestuoso Dios se muestra a nosotros como un Padre, creo que es algo incomprensible, ¿cierto? ¿Cómo un Dios santo puede llamarnos a nosotros sus hijos? Si no fuera por el Hijo de Dios, esto sería imposible, amados. Vemos que el pueblo en Sinaí, en Éxodo 20:19, pudo decirle a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Es triste ver, amados, cómo los cultos del día del Señor muchas veces no se están tomando con ese respeto que amerita estar ante la presencia del Santo. Muchas veces, amados, nos hemos mostrado irreverentes ante su presencia.
Y si hemos visto que la contaminación ha tocado tanto las iglesias del día de hoy, ¿acaso no es por lo mismo? Si vemos tanta mortandad espiritual dentro de las congregaciones, ¿no es a causa de lo mismo? Delante de su rostro iba mortandad. Ser el pueblo del pacto conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de temer a un Dios, de honrar la majestad de un Dios que es santo, santo, y por medio de este cántico el pueblo también debía digerir eso. No servimos a cualquier Dios, servimos a un Dios que es único, que es trascendente, que es sin igual, que no hay ninguno como Él. Acompáñenme por favor a Levítico 26. Levítico 26. Dios en su pacto le mostró con claridad que ellos no estaban sirviendo a cualquier Dios. Ellos estaban sirviendo a un Dios santo. Y como le dijo en Levítico 10, Moisés le dijo a Aarón, de los que se acercan a mí, yo me voy a santificar. Y delante de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Cayó porque habían muerto sus hijos. La santidad de Dios es algo terrible, amados. Mostrémonos con reverencia. Mire lo que dice Levítico 26:14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Saltémonos al verso 21. Dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Saltémonos al 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. ¿Es bonito conocer al Señor? Es hermoso conocer al Señor. Pero conocer al Señor, y no digo conocer intelectualmente a Dios, sino en el sentido de tener una comunión íntima con un Dios santo, es una gran responsabilidad. Y usted dice, pero ¿por qué Dios disciplinaría de manera tan dura a su pueblo? Para que el pueblo entienda quién es Dios. Y que a Dios no se le sirve de cualquier manera. Se le sirve de acuerdo a lo que Él ha establecido bajo sus decretos, bajo sus estatutos y mandamientos. Porque los que se acercan a Dios, Él se va a santificar. No fue así, y algunos dicen, es que estamos en los tiempos de la gracia. El Antiguo Testamento era así, entonces Dios no es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Podemos ver que Ananías y Zafira murieron. Podemos ver que en Corinto, aquellos que tomaron la cena del Señor como cualquier cosa, muchos estaban enfermos, hasta tuvieron que morir por hacer esto, amados, de manera descuidada.
Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Si hay algo que debe entender también el pueblo de Dios, es que es necesario, como dice 1 de Pedro 4:17, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que están fuera? No se nos olvide, amados, servimos a Dios Santo. Es triste también que en este movimiento reformado que se ha levantado, ¿cierto?, en el último tiempo, dentro de él hay muchos tipos de personas. Personas que conociendo estas cosas se atreven a hacer chistes con la palabra, se atreven a burlarse de las cosas de Dios. Incluso utilizan el nombre del Señor en vano. Qué triste, amados, que esto también nos despierte a nosotros. Esto no es algo intelectual solamente, sino algo que debe llenar nuestro corazón. Si no conocemos al verdadero Dios, todo esto van a ser palabras. Necesitamos tener esa comunión con Dios y verdaderamente temer delante de Él. Si hemos nacido de nuevo, poseemos vida eterna. Pero eso no quiere decir que no seamos disciplinados con los golpes de su mano cuando Él lo amerite, como decía el devocional. El apóstol Pablo nos desafía en Filipenses 2:12 y dice: sirvan a Dios con temor, pero sírvanlo también con temblor. ¿Cuántos hoy en día están en su servicio a Dios sirviendo de esa manera? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Estamos sirviendo a Dios con temor y temblor? ¿O salimos de la reunión del día del Señor y hacemos cualquier otra cosa? ¿O durante la semana en nuestros trabajos tenemos una doble vida haciendo otros tipos de comportamientos que no son correctos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas, amados? No olvidemos que delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Verso 6, Habacuc 3:6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Esto pone en manifiesto todo lo que Habacuc comprendió. Dios disciplina a su pueblo, pero también va a traer juicio a las naciones que han despreciado su pacto, que han despreciado el Evangelio, que han tenido en poco al Hijo de Dios, que contra su propia conciencia se han levantado. Se levantó y midió la tierra. En este cántico Habacuc quiere decir que Dios se va a levantar como un juez. Y como juez, Él va a dimensionar la tierra. Y aquellos que conocen al Dios Santo saben que Él es alguien preciso. Es alguien certero. Por eso, si fuéramos por nuestras obras justificados, ¿quién sería salvo? Nadie. Nadie. Nadie puede ser salvo porque tenemos un Dios que, y ya Habacuc ya lo había dicho, él es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el agravio, ni siquiera puede ver estas cosas porque algo que a él lo desprecia tanto estas cosas. Es tan repulsivo para él. Pero gran terror hay cuando se levanta Jehová.
Gran terror hay cuando se levanta el Dios del pacto. Cuando Dios se levanta para hacer juicio y medir la tierra. ¿Y qué hizo? Una vez que mide la tierra, Él mira y hace temblar a las gentes. El que no quiera reconocer que Dios es santo aquí, el día del juicio tendrá que experimentarlo. El día del juicio tendrá que experimentar lo terrible que son sus juicios. Y dirá usted cómo Dios va a juzgar a pueblos que ni siquiera conocen el Evangelio, ni siquiera ha llegado una palabra a ellos. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos ya lo había manifestado en Romanos capítulo 1, verso 19. Que Dios por medio de la revelación natural le ha mostrado al hombre su existencia. Le ha mostrado su divinidad. Dios le ha dado una conciencia al hombre y la mujer, los cuales le acusan sus razonamientos, los cuales le exponen ante sí mismos el pecado que hay en su corazón. ¿Cuánto hoy en día, pasando por alto al Dios Santo, han querido reivindicar a aquellas tribus que no han recibido la palabra de Dios, como si de alguna manera ellos pudiesen ser salvos fuera de Cristo? Han obviado lo que dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. Y cuando Él venga y se levante en juicio, Él va a mirar y las gentes van a temblar. Los montes antiguos que parecen ser tan inamovibles, que parecen ser tan infranqueables. No sé, nosotros vemos este Quillaiquén que está frente a nosotros, lo vemos tan inamovible. Cuando han habido terremotos sigue ahí mientras las casas y todas las demás cosas caen. Pero el profeta quiere por medio de esta poesía de alguna manera hacer que entendamos que cuando el juicio de Dios se levante, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá permanecer en pie cuando Él se levante en juicio? Sofonías 1:14 dice, amargo será el clamor del día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aún las personas que sean consideradas como personas duras, personas valientes, personas que no le temen a nada, cuando venga el día del juicio, será tan tremenda la santidad de Dios, la santidad de su justicia, que ellos quedarán horrorizados, temerán de una manera inmensa. Si los montes más antiguos son despedazados y los collados antiguos son humillados, ¿qué queda para nosotros, personas hechas de polvo? ¿Qué queda para nosotros, personas que nos creemos tanto a veces, amados? No sé, podemos ver la soberbia del hombre, cómo es tan grande. Y somos tan frágiles que si caemos de un edificio, quedamos totalmente despedazados. Pero esa misma soberbia va a llevar a muchos a que en el juicio de Dios queden devastados y horrorizados ante su santa ira. Si bien en algunas versiones nos sale lo que el verso 6 culmina, dice, sus caminos son eternos. ¿Por qué quiere decir esto el profeta? Sus caminos son eternos. O sus caminos son por los siglos de los siglos. El profeta está queriendo decirnos, cuando el Señor está hablando de estas cosas, ¿quién las puede entender en su totalidad? Podemos de alguna manera utilizar ejemplos para de alguna manera describir lo indescriptible que es el terrible juicio de Dios. Pero ni siquiera podemos dimensionarlo. Muchos han visto el infierno como un fuego solamente.
pero no entiende que no hay cosa que pueda describir el terrible y horrendo juicio de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los impíos y pecadores que han despreciado el Evangelio, que han quebrantado el pacto de obras por medio de aquella cabeza federal, Adán. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá resistir su ira? Sus caminos son eternos. Esto va más allá. Los juicios terribles de Dios van más allá de nuestro entendimiento. Luego sigue la palabra de Dios. Verso 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Esta es una cita del libro de Jueces. Estas son citas del libro de Jueces. Estos eran enemigos del pueblo de Israel, donde Dios utilizó a hombres como Gedeón para que pudiesen hacer temblar a estos enemigos que oprimieron de manera tan grave al pueblo de Dios. Si usted se va al libro de Jueces y lo lee, se va a dar cuenta que estos pueblos fueron tan malos con el pueblo de Israel. Pero Habacuc está diciendo por este cántico, aún los enemigos más crueles, como podíamos cantar, ¿cierto?, en el Salmo hace un momento atrás, aún los enemigos más crueles van a recibir el juicio y la ira de Dios. Aún aquellos que parecen ser tan firmes, dice de ellos, he visto las tiendas de Cusán y están en aflicción. Esos enemigos que parecen ser tan fuertes están en aflicción. Y las tiendas de la tierra de Madián, ¿cómo están? Temblando. Entonces eso le deja un mensaje al oyente original. A la audiencia original le deja un mensaje. Si ellos no se salvan del juicio, ¿qué le va a pasar a los demás? Verso 8. Quiere recalcar. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Recuerde que él quería que, en el principio, él quiere que Dios avive su obra, quiere que Dios se manifieste. Pero por medio de este cántico, ¿qué le está diciendo? Yo quiero que Dios se manifieste, pero aquí está. ¿Acaso Dios no ha hecho proezas cuando sacó a su pueblo? Bajo una, y a veces tampoco dimensionamos eso, Egipto, cuando Dios los saca al pueblo de Israel de Egipto, este pueblo era una potencia mundial. ¿Y cómo podía un pueblo insignificante, siendo esclavo, sin armas, sin ejército, salir de ahí? Era algo imposible. Entonces, de una manera poética, Habacuc le dice en este cántico, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Acaso, Dios del pacto, tu ira era en contra de los ríos? Sabemos que esta pregunta retórica tiene respuesta. No es contra los ríos, sino contra los impíos. No es contra los ríos, sino contra aquellos que le hacen daño a su pueblo. No es contra el mar, sino contra aquellos que quebrantan a su pueblo y creen que lo pueden destruir como si comieran pan y ni siquiera invocan a Dios. Esto es trascendental para el pueblo, tener la esperanza en este cántico de que Dios traerá la victoria sobre sus enemigos. Y luego culmina el verso 9, o la mitad del verso 9. Recuerde que está separado por el Selah. Dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. ¿Qué es lo que representa el arco? Sino el pacto que Dios hizo con Noé. Es una figura, ¿cierto? Es una figura pactual, si lo podemos decir así. Y en esta figura pactual
le dice, por medio de este cántico, con todas estas cosas, tu pacto se hace más evidente. Con todo este conocimiento acerca de Dios, tu pacto yo lo veo con más claridad. De manera triste, amados, lo puedo decir, antiguamente cuando no conocíamos la teología del pacto, vivíamos de una manera a veces tan insegura. Cuando no teníamos idea de lo que era el pacto, vivíamos con un cierto temor, con un cierto miedo de que el diablo algo podía hacer o que nosotros podíamos errar en el camino y perder la salvación. Pero una vez que comprendimos el pacto, podemos decir como Habacuc, ahora que te conozco, oh Dios, puedo ver con más claridad tu pacto. Y si veo con más claridad tu pacto, los juramentos a las tribus, es decir, los juramentos a tu pueblo, oh Dios, fueron palabras seguras. Los juramentos que nos has dado en tu pacto, oh Dios, son esa palabra inquebrantable. Palabras que resuenan. Fiel es el que prometió. Y así también lo hará. Dios no es hombre para que mienta. ¿Acaso Él dijo y no lo hará? Dios es fiel a su pacto. Me gusta mucho cuando en Apocalipsis 19 se describe al Hijo de Dios y se le nombra que es el fiel y verdadero. ¿No trae acaso consolación a su alma de que Él es fiel a sus promesas? De que Él es fiel a ese pacto que ha hecho. Este pacto ha sido sellado y ha sido consumado por el Hijo de Dios. Es como si pudiese ver esa figura cuando Juan llora mucho porque no hay nadie digno, hasta que vea a uno como un cordero inmolado, el cual es el único digno, al santo y solo soberano Dios. Este pacto de Dios es eterno y está sellado y consumado con la sangre, no de cualquiera, sino con la sangre de su amado Hijo. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Cree que Dios es fiel a su pacto? ¿Cree usted que Dios es fiel a su pacto? Si ha nacido de nuevo, puede tener esa seguridad. Pero si no ha nacido de nuevo, humíllese bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Si pudieses contemplar cuán fiel es Dios a su pacto, lo abrazarías y con los ojos de la fe verías cuán seguro es. En conclusión, Dios hace visible su majestad, santidad y justicia a su pueblo por medio de la revelación especial llamada la Biblia. Segundo, eso nos lleva a reconocer y descansar en que la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, su luz es manifiesta aún en nuestros momentos más tristes y oscuros. Tercero, cuando Dios hace notoria su santidad, su pueblo es estremecido con temor y temblor y comprende la gran responsabilidad que significa servirle al único que es digno. Cuarto, la disciplina de Dios sobre su pueblo es esencial
Porque si se os deja sin disciplina, no somos hijos. Quinto, los enemigos del pueblo de Dios recibirán un juicio definitivo junto a todos los que desprecian el Evangelio, por muy fuertes que sean. Y sexto, el pacto es eterno. Está sellado y consumado con la sangre del Hijo de Dios. ¿Es motivo esto de tu alabanza? Voy a dejar un momento para que podamos meditar en la palabra de Dios. Evite que otros pensamientos se metan en este momento. Medite en lo que ha recibido del mensaje. Amén. Vamos a entonar el salmo referido a la palabra, el Salmo 29. Salmo del Salterio de Ginebra, Salmo 29. Dice la introducción al Salmo 29 así: cántico excelente, en el que David describe la majestad de Dios por medio de los rayos y las tempestades. Nos amonesta con tales asombros. Entonemos este precioso Salmo 29. Poderoso al Señor, da de poder y el honor, a su nombre gloria da, en la hermosa santidad, sobre agua posado, el Dios de gloria tronado, voz del ser con potencia, voz con majestuosa gloria, voz que se quebrantó, los del Líbano quebró, también los hizo saltar, cual becerros tras hablar. Líbano y Sion dan salto,
eras de fuego y llamas. Voz que al yermo hace volar y al caer volar. Voz de Dios que hacia el vacío de los pactos el dolor, y con potencia los bosques desnuda sobre los montes. Todo en su templo habla su majestuosa gloria. El poderoso Señor, el diluvio presidió, cual rey se sienta Jehová para la eternidad. Dios fortaleza habrá dado a su pueblo que el amado, bendecirá el Eterno, con mucha paz a su pueblo. Que el majestuoso Dios sea conocido más y más por nuestras vidas y sea tenido con reverencia, con temor y temblor, no solamente dentro del culto público, sino también en nuestro devocional, que hacemos en nuestros hogares y también en nuestros trabajos y donde quiera que nos encontremos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y también vamos a rogar la bendición. Amado Padre, con agradecimiento nos presentamos delante de ti, porque has sido majestuoso y nos has dado en tu misericordia la oportunidad de conocerte más y más a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu revelación especial que nos has dado, la palabra de Dios, la Biblia. Dios, permítenos contemplar que eres un Dios santo y que con reverencia nos presentemos ante ti, oh majestad. Permita, oh Dios verdadero, que el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, pueda residir en nosotros. Que estemos conscientes de que Dios disciplina a su pueblo, que estemos conscientes de que los impíos y nuestros enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, recibirán un juicio definitivo cuando te levantes, Señor. Agradecemos, oh Dios, que has sellado y consumado el pacto nuevo en tu amado Hijo Jesús. Un mejor pacto, Señor. Un pacto tan precioso. Tú eres fiel e inquebrantable. Señor, también rogamos que bendigas a tu pueblo. Te ruego que los guardes. Te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Te rogamos que tengas de nosotros misericordia. Por favor, oh Padre, bendice a tu pueblo por medio del Hijo de Dios. La Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día del Señor, hermanos. Que tengan un feliz término de día del Señor.